Las Chivas Rayadas de Guadalajara pintaron muy bien durante este semestre. De la mano de Gabriel Milito entregaron una pretemporada como hacía mucho no se veía. Y su torneo fue bastante prometedor. No obstante, encontraron el final de su camino al mismo tiempo que el de su leyenda viviente, quien no pudo cerrar esta segunda etapa de forma decente. Y su meteorito todavía sigue viajando por la Vía Láctea. Hoy te resumo, jornada a jornada, en la Apertura 2025 del Rebaño Sagrado. Las Chivas de Milito hicieron su presentación en la Apertura 2025. Aunque merecieron más, se quedaron cortos. Y con polémica arbitral cayeron por la mínima ante la Fiera. Es mi responsabilidad recordarte que en los resúmenes de Chivas y de Tigres no podemos usar video, por lo que te lo ilustramos con puras fotografías y algo que podamos encontrar por ahí. Debido a que el duelo de la jornada 1 contra los Tigres no se disputó por los trabajos inconclusos en el cambio de césped del Estadio Akron, los rojiblancos tuvieron que postergar su debut en el torneo. Además llegaron con muy buena expectativa, ya que finalizaron invictos la pretemporada, y en su último enfrentamiento de carácter amistoso golearon 5-0 a la UDG. Pese a dominar gran parte del encuentro, el rebaño careció de contundencia. Al 59 la historia cambió. Luis Romo cometió un grave error en zona baja. El Guti apareció para robar el balón y Ayón cayó dentro del área. Adonai Escobedo dejó correr la jugada, pero tras la revisión en el VAR señaló penalti. James Rodríguez tomó el balón y con clase decretó el 1-0. Los de Guadalajara no dejaron de intentar, solo que el balón fue terco y no quiso entrar. Primero con un balazo de Efraín Álvarez que se estrelló en la lámina, y en el tiempo de compensación se armó un merequetengue en el área Esmeralda. La saga expulsó en extremis. El León se quedó con el triunfo y los tapatíos tendrán que reajustar su mira frente a la portería para afrontar la siguiente fecha. Chivas hizo su presentación en casa y en un partido de voltereta sacó un triunfo agónico ante el Atlético de San Luis. Después de 102 días y casi 3 meses de ausencia, el cuadro más mexicano de la liga regresó a casa, el Akron, para medirse a los tuneros. Recién superados los 10 minutos, Pepe Castillo mandó un dardo envenenado. Richard Ledesma se lanzó desde su posición y provocó la tajada de Andrés Sánchez, quien dejó la pelota suelta. Y en la caída, Juan Sanabria la empujó en propia puerta. En el último del primer tiempo, el cuadro rojiblanco armó la jugada prefabricada desde el tiro de esquina. El Piojo Alvarado envió un centro pasado. Daniel Aguirre recentró. Sorprendentemente, Kate Cowell de cabeza activó las trompetas del mariachi. Aunque parecía que los tapatíos tenían el juego controlado, a los 5 minutos del primer lapso, Eduardo Águila cabeció en área chica para descontar. Más adelante, Eric Gutiérrez cayó en mismas erratas que la semana pasada, y luego Edu Rivara Joao Pedro obsequió la pena máxima, que hizo efectiva el nuevo brasileño. No obstante, el empate en el electrónico no duró mucho, ya que Benjamín Galdames con un testarazo templado selló la remontada. De cualquier modo, a 10 del final, Armando González tomó el puesto de Alan Pulido, y en cuestión de 4 minutos se convirtió en factor, ya que a pase de Alan Mozo regresó el equilibrio a la balanza. Sobre la hora, Efraín Álvarez se mostró por el carril de la izquierda. Un recorte dejó sembrados a 2 rivales, alzó la cara y le cedió a la hormiga, quien firmó el doblete para entregarle sus primeras 3 unidades al Club Deportivo Guadalajara. Vaya que su técnico celebró bastante con la banca. Chivas no pudo ante uno de los peores equipos de la liga. Sumó un descalabro más, ahora por la mínima frente a Santos Laguna. Que la transmisión de TUDN comenzó con cierto delay y el juego arrancó casi 20 minutos después de lo pactado. Inició la batalla en el TSM para terminar con la actividad dominical. Al 24, Daniel Aguirre derribó por la espalda a Ramiro Sordo, y tras la revisión en el VAR, el profe decretó el tiro desde el manchón, el cual fue traducido en gol por Bruno Bartichotto. El conjunto de la Laguna echó todo el camión atrás y el rebaño nunca supo cómo moverlo, hasta que al minuto 71 López Peñuelas marcó otro penal, solo que ahora para el otro lado. Alan Pulido tomó la responsabilidad y con su tan característico brinquito quiso asegurar. Mas Carlos Acevedo fue mejor. Vaya vergüenza para el delantero que algún día iba a ser la referencia de la selección nacional. Todavía Sandoval estuvo a nada de hacer un golazo, pero el greñudo incrementó su figura. Areto Ortega se fue expulsado por una barrida sobre Hugo Camberos y la doble amarilla de las palmas de su dueño. Los guerreros se llevaron las 3 unidades. Chivas no levanta ni en casa.
y ahora se vio superado por los Bravos de Juárez, que se impusieron por 1-2. Después de la espantosa derrota de la semana anterior en contra de Santos, el rebaño se quería levantar con su gente, que tampoco sería muy feliz. En los primeros instantes, Guadalajara asfixió a la rival, y parece que el gol estaba por caer. Sin embargo, al 39, el Gato Ortiz marcó penalti tras una falta del Cotorro González. Bastante polémica, pero lo que fuera a marcar se iba a discutir. Eso es lo que pasa en los tiempos del VAR. Fue el cuarto penal consecutivo que concede el Chiverío. Estupiñán no perdonó. En el segundo lapso, Jairo Torres arrastró el balón desde campo propio sin que alguien pudiera detenerlo. Ingresó a zona caliente y con un derechazo a primer palo amplió la ventaja. A 6 de que se cumpliera el tiempo reglamentario, los tapatíos se metieron en el partido, pues Santiago Sandoval luchó hasta la última instancia para mandar a cruzar la línea. El mismo número 226 pudo haber marcado el del empate. Le pegó machucado con la derecha y el reloj llegó a su final. Desafortunadamente, la actitud de la afición mexicana sigue dejando mucho que desear. Al término del partido se informó que hubo una riña en las gradas, en la cual estuvo involucrado el hermano del canterano chivista Ángel Saldívar, y cuya nariz sufrió una fractura. El dinosaurio sigue lloviendo en el campamento de las Chivas, que con base en individualidades rescataron el empate contra Xolos. El conjunto de Gabriel Milito tuvo que enfrentar el duelo sin uno de sus elementos titulares en defensa, José Castillo, que presentó una molestia muscular en la pantorrilla. Apenas al 5 comenzó el concierto de errores de la defensa del Guadalajara, pues Tapias no se entendió con el Tiva Sepúlveda y le dejaron vía libre a Gilberto Mora, que ingresó entre los centrales para clavar el primero. Vaya genio que tenemos en nuestras canchas. Como si la tradición no pudiera romperse, Campillo perdió la calma, ya que concedió un penalti al filo del descanso. Katia Eche lo señaló tras la revisión, pero Preciado le pegó espantoso y el tal atajó. Al igual que en la primera parte, los caninos tomaron dormido el rebaño y Jesús Vega habilitó a Frank Boya, donde parecía estar en fuera de lugar, mandando a guardar para multiplicar la cifra. Más adelante, Castañeda fue a pelear un balón sobre la raya, lo prendió con un fierrazo que pegó en la madera. En el contrarremate, Luis Romo firmó el autogol, aunque le dieron el tanto a Gilberto Mora, que así hizo un doblete. Todo parecía indicar que los tapatíos se irían con las manos vacías. Sin embargo, al 74 comenzó la reacción, pues Toquera y Gutiérrez tiró para la hormiga, que descontó. Posteriormente, Efraín Álvarez le pegó desde su casa un balón detenido, y con una rosca endemoniada la colgó del ángulo, para hacer válida la ley del ex. El cuadro tijuanense se defendió hasta con los dientes, solo que la determinación rojiblanca fue mejor. El Piojo Alvarado recobró la memoria, enganchó al centro, se sacó a la marca de encima y la puso en el palo más lejano para arañar el puntito. Desde la jornada 14 de la Apertura 2014, estos dos equipos no empataban a 3 goles. En aquel partido, Mar Bravo aportó un doblete y Jair Pereira firmó el tercero por el redil, mientras que Alfredo Moreno hizo 2 y Darío Benedetto cerró la cuenta del otro lado. En un partido que se jugó box to box y contó con mucha, pero mucha polémica arbitral, el Cruz Azul le ganó a las Chivas en casa. En la previa, la máquina llegaba como favorita, pues su presente era muy distinto al del rebaño. Además, desde que Iván Alonso asumió la dirección deportiva, no conocía la derrota frente a los rojiblancos, con un saldo de 3 victorias, 5 goles a favor y ninguno en contra. Apenas a los 93 segundos, el cuadro más mexicano de la liga exhibió sus carencias defensivas, y José Paradela, con un fogonazo desde la sonrisa del área, abrió la cuota para estrenarse como goleador celeste. Los de Guadalajara no tardaron mucho en meterse al juego, ya que en un tiro de esquina Miguel Tapias peinó a segundo palo a la llegada de Diego Campillo, que bajo el arco recompuso el marcador. Luego de que Ángel Sepúlveda saliera lesionado, el Toro Fernández le regresó la ventaja a la cooperativa tras una tibia marca del Tiva Sepúlveda. Solo que después de la revisión, el colegiado anuló el tanto, por una supuesta falta. Víctor Alfonso Cáceres pitó igual de mal para los dos lados. A ver si la comisión nos saca un comunicado, pues anuló un penal que señaló a favor de los locales, aunque más adelante le tembló la mano, dado que no penalizó una mano clara de Fernández. Terrible lo del arbitraje mexicano. Cuando parecía que los tapatíos vivían sus mejores minutos, Rodolfo Rotondi dijo presente con un cañonazo desde la media luna para deshacer la equidad. En la segunda parte, los de Gabriel Milito se lanzaron con todo el ataque. Hasta el Chicharito regresó de su lesión, más que el cuadro cementero se atrincheró y el marcador ya no se movió. A la salida, algunos chivarmanos se encaraban al Chapo Sánchez y Mariano Varela por la actualidad del club, que marcha ante penúltimo, más por diferencia de goles, que cuenta con las mismas unidades que Querétaro y que el Puebla. Aún así, Gabriel Milito se mantiene firme y en conferencia de prensa aseguró: no voy a renunciar por nada del mundo.
aprendí de esos errores. No renuncio por nada del mundo, porque voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción. Era justamente lo que Pero el equipo de la canción que escucha, siento que le gusta. Era justamente parte del tema de... No, por eso, como entendí perfectamente dónde iba la pregunta, perdón la interrupción, pero te evito palabras respondiéndote. Ya aprendí de esos errores. En el Clásico Nacional, América cayó en casa y vio cómo su invicto se esfumaba ante el odiado rival, que se impuso con autoridad. Después de poco más de un mes, los emplumados volvieron a ver su estadio con público. Desde el 9 de agosto no se abren las puertas de Ciudad de los Deportes. Por las fiestas patrias se entonó el himno nacional. Ambas escuadras tuvieron la última reunión. Y asimismo se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente en Iztapalapa, causado por una pipa de gas. Luego de un primer tiempo que careció de emociones y no tuvo ningún disparo a puerta, el segundo arrancó prometedor con un fierrazo lejano del Chiquito, que se fue por un costado. No obstante, al 63 todo cambió para el cuadro azul crema. Su dominio se escapó con un centro del Guti que respondió al Piojo, quien apareció puntual a la cita para poner por encima al Chiverío. Roberto Alvarado tuvo que despedirse en el carrito de las desgracias por una lesión en el tobillo, pero sus compañeros no dejaron de pelear cada balón como si fuera el último. Así la Hormiga González le robó la cartera a medio campo a Jonathan Dos Santos. Condujo 50 metros y ante la floja marca de Lichnowsky sacó un potente disparo con su pierna menos hábil que representó el 0-2. Los ánimos se calentaron, ya que Sánchez le cantó un tiro a su tocayo Gutiérrez. La riña se hizo mayor y el profe calmó las aguas con unos cuantos cartones preventivos. Tras varios minutos de trompazos, el juego se reanudó con 13 extra por jugar. Y al 98 Alejandro Cendejas pateó un tiro libre que se coló entre la barrera para descontar e ir a buscar el milagro, que ya no llegó. Desde febrero de 2017, el rebaño no le ganaba un partido de fase regular al máximo rival. Además, después de 8 entrenadores, un DT debutante ganó el Clásico Nacional. El último en lograrlo fue Matías Almeida. El fútbol arrancó a mitad de semana, debido al duelo pendiente de la jornada 1 entre Chivas y Tigres, ambos equipos que nos impiden usar imágenes de sus partidos. El juego estaba programado para comenzar a las 19 horas, pero una tormenta que se desató en tierras tapatías retrasó el silbatazo inicial, 1 hora y 48 minutos. Aunque en un principio la cancha del Akron fue duramente criticada por su estado, con el transcurrir de los minutos demostró por qué es sede mundialista. Y de paso dejó callados a unos cuantos periodistas que prefieren adivinar a esperar a que las cosas sucedan. Luego de un primer tiempo infumable, el segundo arrancó con chances para ambos lados, pero ni Ángel Correa ni la Hormiga González pudieron romper la paridad. Más adelante, una mano de Javier Aquino se convirtió en un tiro desde el manchón, a favor del cuadro más mexicano de la liga. Sin embargo, Efraín Álvarez no le pudo ganar el duelo individual a Nahuel Guzmán, quien mantuvo la portería imbatida. Sin muchas más emociones, se terminó el desabrido empate sin goles. Por lo menos dejó un nuevo hito en la institución felina, ya que el Patón llegó a 200 porterías en ceros, con el jersey del lado Nuevo León. Necaxa le ganó al Puebla de local y volvió a saborear las mieles del triunfo después de 7 partidos. Durante gran parte del primer lapso, la franja llegó con mayor claridad al arco enemigo, pero la más evidente la tuvo Franco Moyano, quien reventó el larguero de cabeza. Debido a un choque de cráneos, Juan Fedorco fue obligado a atender el protocolo de conmoción, aunque lo hizo de mala gana y se tardó una eternidad. Reingresó el empastado. Recién pasado el minuto 45, Palavecino emergió por el costado de la derecha y envió un potente centro raso, que culminó en el autogol del número 5. En el complementario, además de que salió el central enfranjado, los electricistas se quedaron a nada del segundo, mas Agustín Oliveros impactó la red lateral y casi se mata con la publicidad. A pesar de la victoria, los gritos contra la continuidad de Fernando Gago no cesaron sobre el final del encuentro. Y sin más, se cerró el telón en el estado de Victoria. En la cancha del estadio Akron se apareció el Diablo, de nombre Alexis y apellido Vega, para encender en llamas a las Chivas. Luego de ganar el Clásico Nacional y empatar a media semana, los pibes de Gabriel Milito querían mantener el ritmo ante los campeones, solo que la historia fue cruel y decepcionante. A pesar de que el tal Arrangel era factor en los primeros minutos, al 21 estropeó todo, pues salió de forma espantosa ante el arribo de Paulinho, dejó la bola suelta y a puerta vacía el portugués silenció el mariachi. En cuestión de 3 minutos, el ex del rebaño encontró a Jesús Gallardo,
quien apareció solitario a la altura del manchón y de cabeza cambió el 1-2. Al cambio de cancha, el Oso González intentó frenar al 9 rival a pura patada y dejó con 10 a los suyos. En contraste, el Chicharito perdió un balón en ataque que derivó en el contragolpe de los mexiquenses, coronado por su capitán, quien se puso romántico al dedicárselo a su esposa. Pasaron los minutos y Javier Hernández no se cansó de fallar. Bruno Méndez dejó el 10 contra 10 por una expulsión, pero el 0-3 ya no se movió. Pese a los abucheos durante los 90 minutos, Vega se mostró bastante sensato al finalizar el encuentro. En las entrevistas post partido no habló mal de la afición rojiblanca, ni mucho menos de la institución. ¿Cuál es la principal diferencia entre el Alexis, que es tan constante con estas actuaciones en Toluca, y que aquí en Chivas por X o por Z le tocaban de vez en cuando? Sí, obviamente son muchos factores. Por ahí yo siempre he reconocido mis errores cuando estuve aquí en Chivas. Cuando llegué a Toluca me puse lo más profesional que pude, bajé mucho de peso, todos los días estoy en el gimnasio, estoy cuidando mi rodilla. Después te digo, por naturaleza sale el talento que tengo. Yo creo que sé que tengo muchas cualidades para cual aportar a mis compañeros. Después te digo, tengo gente que me entiende muy bien, me entiende mis movimientos, yo a ellos. Y en el regreso de Fernando Gago a Guadalajara, la cantera rojiblanca se puso la camiseta y sumó 3 puntos ante Necaxa. El ex entrenador de Boca volvió al estadio que alguna vez fue su casa, pero por obvias razones no lo hizo solo. Por ahí surgió el rumor de que supuestamente pidió seguridad privada para su visita al Akron. Vaya usted a saber si eso es cierto. La afición, como era de esperarse, no se tentó el corazón contra el argentino y le dedicaron algunos cánticos en su contra. De inmediato, los de Verde Valle tomaron el control total de juego y un Sainz ya era factor para mantener el 0. Al 33, Luis Romo habilitó con un pase de élite a Richard Ledesma, quien le selló de primera a la Hormiga González, para que de pata zurda abriera el marcador. Antes de ir a tomar aire, el que jugó en el PSV filtró para Santiago Sandoval, que definió a primer palo el 2-0. Posteriormente, parecía que se le venía la noche al cuadro tapatío, pues el tricampeón con América, Chicote Calderón, hizo válida la ley del ex para descontar la pizarra, con más de 40 por jugar. Ante las bajas de Eric Gutiérrez y el Oso González, Milito le dio sus primeros minutos en el máximo circuito a Cristian Inda, que en cuestión de 10 minutos se estrenó con el equipo de sus amores, con un rafagazo de larga distancia, para amarrar la victoria. Los de Occidente volvieron a ganar en casa después de casi 2 meses, ya que su última victoria fue en contra de San Luis el 26 de julio. Además ya acarician puestos de liguilla y se pueden convertir en un rival de cuidado. Ya veremos. Ya está disponible el número 6 de la revista Balompié, con 56 páginas dedicadas a Salvador Cabañas Ortega, desde sus orígenes en el 12 de octubre de Paraguay, pasando por el fútbol chileno hasta llegar a Jaguares de Chiapas, que adorna esta increíble portada, antes de llegar por supuesto a la América, en donde se hizo leyenda. El reportaje incluye todos los hechos que ocurrieron esa noche del 25 de enero de 2010 en el Bar de Insurgente Sur. Consíguela ya escaneando el QR que aparece en pantalla o entra a balompié.mx y haz tu pedido. Tenemos envío gratis a cualquier parte de México. Cancha digna de fútbol llanero, Chivas silvanó su segunda victoria frente a Puebla. En primera instancia, el partido estaba programado para jugarse el viernes a las 21 horas, solo que el diluvio que cayó en la cancha del Cuauhtémoc no permitió el desarrollo del mismo, por lo que se pospuso hasta el día siguiente en punto de las 17 horas, luego de que la gente disfrutara de un cacho de Dragon Ball que cortaron sin pudor, y unas cuantas horas de espera comenzó el espectáculo, con tintes de barrio. A minuto 6, Richard Ledesma clavó un centro peligroso al corazón del área. El Cotorro González apareció solitario a la altura del manchón penal, y con un golazo de tijera lo Manuel Negrete en el 86 adelantó al Chiverí. De inmediato, Efraín Álvarez le entregó de manos a Omar Gobea, quien aprovechó el espacio para sacar un fierrazo que se coló hasta el fondo de las redes, gracias a la cooperación de Julio González. Vaya que el ex de Puma se ha comido varios últimamente. Más adelante parecía que se complicaría todo para el cuadro de Milito. Santiago Sandoval se fue expulsado por una supuesta plancha, solo que la revisión en el VAR cambió la decisión de Nazareno. Durante el segundo lapso, los tapatíos sobrellevaron el reloj y le dieron rotación a gran parte de su plantilla para concretar el 0-2, que no se movió, por más que el cuadro poblano trató de complicar. El Redil ya se encuentra en puestos de reclasificación. La siguiente semana se juega una final más ante los Pumas, en Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria se pintó rojiblanca,
Un triunfo agónico, Chivas hiló su tercer triunfo consecutivo. Una vez más, la lluvia hizo de las suyas en la Ciudad de México, por lo que el enfrentamiento arrancó 37 minutos después de lo pactado, gracias al encharcamiento de la cancha. En la primera mitad, los dos clubes tuvieron la oportunidad de eliminar las zonas del tablero, solo que la pelota se negó y perdonaron hasta el complemento, en donde tras un jugadón de José Juan Macías, la defensa del rebaño se desentendió de la esférica y Pedro Vites se avivó para estrenarse en el fútbol mexicano. Sin embargo, los de Verde Valle retomaron la paridad en la siguiente acción, ya que Efraín Álvarez envió un centro templado para Hormiga González, quien se levantó con categoría y fuerza para marcar su sexto gol del certamen. El propio Otaku fue el encargado de darle la vuelta, señaló fuera de lugar. Ya sobre el 90, Brian González se proyectó por el costado de la izquierda y habilitó a Daniel Aguirre, quien se anticipó a la defensa universitaria para anotar su primer gol como jugador del Chiverío. La fiesta del Guadalajara casi se esfuma por un penal bastante polémico que señaló Daniel Quintero, no más que Álvaro Angulo se excedió de potencia y estrelló el larguero. Los del Pedregal cosecharon su tercera derrota al hilo, y ya es preocupante, pues en 12 jornadas solo han ganado 3 duelos, mientras que el cuadro tapatío se encamina a asegurar un boleto, por lo menos de play-in. Lo de Pumas va de la mano con indisciplinas de inicio del técnico. El técnico no puede manejarse como se maneja. Y después los refuerzos. ¿Dónde están los refuerzos? Si tú traes a un equipo tantos refuerzos y no utilizas a tus jugadores de fuerzas básicas de cantera, es porque van a marcar diferencia. Es porque están en un nivel muy superior. No lo han demostrado. El gigante rayado parece que ahora sí despertó en serio y sumó una cuarta victoria al hilo, que lo hace soñar con puestos de liguilla directa. Chivas abrió las puertas del estadio Akron para recibir al conjunto de Mazatlán, que venía de ganar frente al Atlético de San Luis. Al minuto 9, Armando González la anestesió en los linderos del área. Con un disparo cruzado adelantó al redil, solo que desde el Cuchitril informaron al Curro Hernández que el delantero mexicano la bajó con el bíceps, por lo que el tanto fue anulado. Más tarde le recetaron un patadón dentro del área al número 34, así que se concretó la pena máxima, que fue convertida por la misma Hormiga, quien llegó a 7 dianas en el certamen, para superar a Ángel Sepúlveda como el mexicano con más goles. Extraordinaria noticia, tener un joven delantero que la sepa empujar. Antes de ir al refresco, Richard Ledesma lanzó un centro de lujo hacia el Cotorro González, quien con el cráneo confirmó la superioridad rojiblanca. Este lateral podría ser llamado a la selección, aunque parece que todavía no está convencido de sacar el pasaporte mexicano para ser llamado. En la segunda mitad, el conjunto tapatío se dedicó a sobrellevar el reloj y sin más sobresaltos terminó el tiempo reglamentario. El Club Deportivo Guadalajara se ubica en el 8º lugar de la clasificación, con 20 puntos. Además, todavía le restan partidos contra Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey. Habrá que ver cómo termina esta historia. Chivas tuvo una actuación desastrosa en la cancha de la Corregidora y se quedó con las ganas de sumar su quinta conquista al hilo. Previo al silbatazo inicial, el Chiverío era consciente que de sumar de a 3 entraría en la zona de liguilla directa, mas las cosas no salieron como se esperaba. Mucha afición aún no encontraba en dónde ver la transmisión del partido cuando el Oso González la perdió en medio campo y dio pie para el contragolpe de los Gallos. Jonathan Perlaza pateó cruzado y aunque el Tala rechazó, Ali Ávila estuvo atento al viaje del balón para poner el 1-0. En el tiempo restante, la Hormiga tuvo 3 chances claras para colocar la paridad, solo que no salió en su noche. Ninguna la pudo mandar a guardar. Además, se fue por lesión al medio tiempo. En la parte complementaria, al rebaño no le salió absolutamente nada, pues Brian González se marchó lesionado. Y en el añadido, Richard Ledesma fue expulsado por doble amarilla. Con el clásico tapatío a 3 días de jugarse, los rojiblancos no podrán contar con el ex PSV por expulsión, y al igual que el Cotorro y que el Otaku, todos son dudas. El boleto directo, cuando parecía más cercano, dejó de forma inesperada. En el clásico tapatío solo se presentó un equipo, Chivas, de la mano de la Hormiga González, que vapuló a rojinegro. En la víspera del encuentro, como es costumbre, la afición del rebaño le llevó serenata a sus jugadores. Sin embargo, en esta ocasión terminó en tragedia. José Eduardo Ramírez Ábalos, estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara, lamentablemente perdió la vida en una riña callejera. Algunas versiones indican que se trató de hinchas del Redín, otras que fueron atlistas, solo que en este punto eso es lo que menos importa. Se trata de un tema de justicia, que es muy probable que quede impune, como la mayor parte de los casos en este país.
Ante los hechos, ambos clubes se tomaron juntos la foto previa del partido, para demostrar que todo queda en la cancha. Así comenzaron las incidencias. Apenas al 10, Efraín Álvarez colgó un centro al rectángulo. Armando González se coló entre los defensores académicos y con un frentazo sobre la regadera. Más adelante, Luis Romo apareció en zona de finalización, aunque le bloquearon su servicio. El rebote lo acompañó para sacar un derechazo que sacudió las de nylon, y tal como lo hizo el Bofo hace unos ayeres, se mostró indiferente ante la anotación. Los zorros aún no se acomodaban cuando el Oso González tendió otro servicio al corazón del área. El vertical salvó del autogol al defensor visitante, pero el rechace le cayó al pupilo del Chicharito, quien se tendió de palomita para hacer el tercero. Guadalajara no anotaba 3 goles en un primer tiempo del clásico tapatío desde la edición 216 en el Clausura 2015, ese en donde Marquito Fabián se mandó un triplete. Al minuto 51 la Furia la perdió en sector bajo. Roberto Alvarado robó y le puso el triangulazo al número 34, quien con una barrida la picó para amarrar su hat-trick, que lo colocó en la cima de la tabla de goleo, con 10 dianas junto a Paulinho, temporalmente. Además, es el primer rojiblanco con 3 goles en el derbi desde Alexis Vega en el Clausura 2019. Posteriormente, los del jersey blanco recobraron esperanzas gracias a un tanto de Mateo García, mas solo fue decorativo para que el marcador no se viera tan abultado. Todo era alegría en Verde Valle hasta que Diego Campillo encendió las alarmas. No pudo salir por propio pie del estadio y después se confirmó que sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, por lo que se perderá el resto del torneo. Vaya tremenda baja para el rebaño sagrado. El cuadro dirigido por Gabriel Milito se tendrá que ir a jugar el pase directo a la liguilla la próxima semana ante Pachuca, con su pilar en la defensa. Chivas ganó el partido más importante de la temporada y está a 90 minutos de confirmar su pase a liguilla directa. Aunque el redil tomó muy rápidamente el control del juego, no lograban el gol. Y en su lugar llegó la polémica, pues Adonai Escobedo expulsó a Luis Quiñones por una falta sobre el Oso González, pero revisó el monitor y revirtió su decisión. En la segunda mitad, Armando González le ganó la espalda a la saga Tusa, solo que nuevamente se quedó con las ganas de incrementar sus números individuales al sacudir la red lateral. Al 71, Roberto Alvarado se la dejó al Otaku, quien se abrió de forma bastante extraña, pero sorprendió con un zurdazo de otro planeta para romper el cero e igualar a Paulinho y Joao Pedro en la cima de la tabla de goleo con 11 dianas. Ojalá que la Hormiga pueda ganar el título de goleo. A la Liga Mexicana de Fútbol le hace falta un futbolista mexicano que sepa hacer goles. Igualmente González igualó a Javier Hernández como el mexicano sub-23 con más goles en un torneo corto de la Liga MX desde 1996 y está a solo un tanto de quedarse con el primer lugar en solitario. Ya veremos. No obstante, en la siguiente acción las cosas se complicaron para el cuadro rojiblanco. A Luis Romo le mostraron la roja por derribar a Kennedy, porque no estará presente en el duelo de la última fecha ante Rayados. Dura baja para el Guadalajara. Las Chivas han ganado 6 de los últimos 7 partidos. Con 26 unidades, solo una desgracia las dejaría fuera de la fiesta grande. El pasado y el futuro de Chivas alzaron la mano para derrotar con autoridad a la pandilla. Al minuto 10, la presión rojiblanca ahogó la salida rayada y González punteó para Efraín Álvarez. Se acomodó a su pierna derecha para activar el mariachi. Más adelante, Richard Ledesma se comió el carril derecho y en plena caída habilitó a la Hormiga, quien con un martillazo firmó su 12ª anotación del semestre para superar a Javier Hernández como el máximo goleador sub-23 en la historia en los torneos cortos, además de convertirse en el 6º campeón de goleo de la institución en Liga MX. ¡Qué paro! Ya le hacía falta a este fútbol mexicano que un delantero mexicano volviera a levantar el cetro de goleo. De inmediato, el que jugó en la Eredivisie se volvió a sumar al ataque y ahora le repartió a Roberto Alvarado, que le entró de primera a la de gajos para poner en jaque al Monterrey, que en apenas 30 minutos ya estaba en la lona. En el segundo lapso, los del norte reaccionaron y Sergio Canales envió un servicio a las coordenadas de Roberto de la Rosa. Llegó solitario a segundo poste para descontar. En la recta final, el mago se echó al equipo al hombro, ya con la salida del Oso González, que no lo dejaba en paz, y con un fogonazo pegado a la base de latón, acercó a los suyos al empate. No obstante, en el tiempo de compensación, apareció el ídolo mexicano de los 2010, Javier Hernández Balcázar, quien como en sus días en Inglaterra, España y Alemania, se alzó con jerarquía, y con un cabezazo concretó el 4-2, que lo dejó en lágrimas. Muy posiblemente acaba de festejar su último gol con el equipo que lo vio nacer. El chiverío concluyó de forma gloriosa, 7 victorias en sus últimos 8 encuentros y van a liguilla directa con la ilusión de romper la maldición del 6º puesto, que nunca ha quedado campeón desde que se instauraron estos torneos cortos
que dan doble oportunidad cada año. De que esperemos de que pueda ser el campeonato de goleo de la Hormiga, la verdad, porque sería cerrar con broche de oro, ¿no? La mejor cereza de todo el pastel, haber calificado directamente y que tengamos en nuestras filas al campeón goleador, ¿no? Pero yo, o sea, ya se lo he dicho, ya depende de otras personas, se le dé o no. Creo que este chavo es un claro ejemplo, no nada más de futbolista, sino como de ser humano. Que tu ídolo y un campeón de goleo con el Guadalajara hable esto de ti, ¿qué significa? Sin palabras, hermano, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Sin palabras, que él me lo ha dicho desde que llegó y él sabe que no tengo más que palabras de agradecimiento para él y pues muy contento porque metió un golazo. Yo dije, voy al rebote, ¿cuál rebote? La pegó allá mismo. En el juego más atractivo de los cuartos de final, Chivas y Cruz Azul guardaron todo para la vuelta en Ciudad Universitaria. En los primeros minutos, el Redil tuvo en su poder la ventaja, no más que la Cotorra remató por fuera. Y más adelante, la Hormiga González casi incrementa su cuota goleadora con una media vuelta, pero Andrés Gudiño estuvo impecable bajo los 3 palos, debido a la ausencia de Kevin Mier. Pasada la media hora, Richard Ledesma sacó una volea infernal. No obstante, el arquero suplente de la máquina demostró que el nivel le sobra para jugar una liguilla. Para sorpresa de muchos, el campeón de goleo se fue temprano al banquillo, aunque en conferencia de prensa Gabriel Milito confirmó que se trató de un tema muscular. Charly Rodríguez le puso 3 cuartos de gol al Toro Fernández, quien remató directo a la humanidad del tal Rangel para encontrarse con la de Gajos. En el tiempo de compensación, Daniel Aguirre llegó a línea de fondo y mandó el trazo a la dirección de Miguel Gómez, que remató espantoso a dejar el empate a 0 en el marcador global. Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. Chivas tuvo en sus pies el avanzar de ronda, pero uno de sus últimos ídolos decepcionó en el momento menos esperado. Debido a la posición en la tabla, al conjunto tapatío solo le servía la victoria, pues cualquier empate le daría el pase a la cementera. En contraparte, Armando González apareció en la alineación titular de Gabriel Milito, pero a segundos de iniciar el cotejo se reportó que sufrió molestias musculares y no estaría presente, por lo que Kate Cowell tomó su lugar. La victoria rojiblanca fue tangible en el iniciar del cronómetro, pues madrugaron en un tiro de esquina y el Piojo Alvarado encontró al vaquero, que no marcaba desde el 26 de julio ante Atlético de San Luis. No obstante, le duró poco el gusto al rebaño, ya que 6 minutos más tarde los celestes tomaron mal parado al adversario, y Jeremy Márquez le dejó un presente a Gabriel Fernández, quien dio un pase a las redes y equilibró. A 10 de ir a jalar aire, la Cotorra González apareció en zona de definición y tuvo un strike en su primer intento, pero el ex San José le entregó una segunda chance y que no perdonó para llevarse la ventaja al entretiempo. Al inicio del segundo lapso, el conjunto de Occidente tuvo un par de ocasiones para amarrar el boleto, no más que ninguna fue concretada. Y además, a falta de media hora por jugarse, el entrenador del Chiverío decidió echar el camión atrás. Tarde o temprano esta postura le cobró factura, pues al 72 Jeremy Márquez sacó un disparo de alta gama para colocar el 2-2 y que él a sus orígenes rojinegros le celebró como topollillo a la afición vecina. Sobre la recta final, Santiago Sandoval fue fauleado a la entrada del área grande
y se señaló tiro penal. Romo tomó el balón y todo apuntaba a que él cobraría, pero se dio la responsabilidad a Javier Hernández, que buscaba una última noche mágica con la rojiblanca. En cambio, terminó convertido en villano tras volar la que era del gane. Es doloroso ver este final de una carrera espectacular que se fue en picada por el mismo protagonista, que decidió arruinar su legado. Y este punto penal es el capítulo final de un libro que quién sabe cuándo volvamos a leer. Con los de Verde Valle perdidos en lo que pudo ser, el Toro filtró para Carlos Rodríguez, quien definió como si fuera un jugador de élite y sentenció el 3-2 para darle a Cruz Azul el pase a semifinales. Ojalá que Charlie juegue así la próxima vez que lo llamen a la selección. La Cooperativa volvió a ganarle una serie de liguilla al Guadalajara después de 26 años, la última vez en el verano 1999. ¿Crees que Javier Hernández se retirará pronto? ¿Consideras que su legado se ha manchado por el último año que vivió sobre la cancha? ¿Cuánto tiempo le faltará a las Chivas para volver a campeonar? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, compártelo con un chiva hermano para que se motive rumbo al próximo torneo. No olvides dejar un like y por supuesto suscribirte para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.